Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Pero antes vamos a ver una baraja de mindfulness. Vamos a trabajar en algún consejo que tengan para ustedes durante este periodo. Me encanta este mazo, así que vamos a buscar primero una guía para esta lectura, un mensaje que pueda servir para ustedes durante este periodo. Bien, el mensaje que tenemos aquí se llama El profesor silencioso. Leer un libro de sabiduría espiritual no es como leer un ensayo histórico o político. No solo se trata de absorber información, sino también de pasar un periodo de tiempo en la iluminada compañía de un sabio. O sea, el aprendizaje aquí es más bien profundo para ustedes, ¿ok? Esta carta nos está invitando a seguir trabajando en nuestros estudios espirituales durante este periodo, mis queridos chicos y chicas de Tauro. ¿Ok? Vamos a entrar ya a lo que es esta lectura. Tauro, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te agradezco bastante también tus me gustas, tus comentarios también, que me cuentes qué te ha parecido esta lectura. Me encantaría saber. Tauro, también estoy sorteando 3 de mis planificadores semanales, están maravillosos, así que te invito a que puedas acceder también a participar en ese sorteo y solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría ganar el planificador semanal. Habrán 3 ganadores al final de esta semana. Como les digo, muchas gracias por estar aquí. También te invito a entrar a mi sitio web. Vas a encontrar un montón de descuentos, hasta 70% de descuento en algunos productos, servicios, hasta 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que aprovecha los descuentos de verano. Tauro, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Puede ser un mensaje para otra persona, también puede ser una lectura espejo. Bien, tenemos la carta de la luna como la energía entre ambos. Siento que pueden haber inseguridades fuertes acerca de esta conexión, así que hay que prestarle un poco de atención a esa confusión de los sentimientos. Siento que acá necesitamos ganar cierta claridad y espero poder otorgarte un poco de eso en esta lectura, ¿ok? Vamos a mirar un poco tu energía. Siento como que si estuvieras esperando que algo cambie, que algo se transforme con la rueda de la fortuna. Por lo general, la rueda de la fortuna es un muy buen augurio durante una lectura, pero te siento aquí que la energía está un poco estancada, ¿no? Estamos un poco esperando que algo se transforme, ¿no? Vamos a mirar ahora la energía de tu persona especial. Tenemos el el caballero de espadas al reverso y también el 9 de copas. Siento que ambos tienen el deseo de que algo se transforme con la energía del caballero de espadas al reverso. Nos está hablando de discusiones, ¿no? Siento que esta persona también puede estar bastante sensible durante este periodo, entonces se pueden estar armando discusiones por cualquier cosa. Y eso confunde un poquitito o nos trae ciertas inseguridades, pero sí veo que los sentimientos profundos están acá. Está el deseo, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Tenemos el as de espadas y el 3 de bastos. Bien. Interesante lectura. El as de espadas nos puede estar hablando de comunicación, pero principalmente en esta posición nos está hablando de cortar esas inseguridades y ir un paso más allá, mirar hacia adelante. Este 3 de bastos nos habla de que este proceso que están viviendo puede superarse. ¿Bien? Porque sí hay valoración, sí hay esfuerzo. Prestar atención solamente de que si la conexión no es recíproca, poder evaluarla también, ¿ok? Me gustaría saber un poco más de qué se tratan esos impedimentos que pueden estar habiendo entre ustedes y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción
a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber principalmente qué está interfiriendo o qué está afectando la conexión de Tauro con su persona especial. Ok, ok, interesante. El péndulo nos está anunciando que hay temas de confianza. Bien, eso no puede estar trayendo bastantes inseguridades. ¿Ok? También podemos estar sintiendo que esta persona nos oculta algo, por lo tanto es importante la comunicación acá, poder expresar qué es lo que siento y qué es lo que necesito, con calma, amor, compasión también, pero generalmente si es que estoy en una conexión donde no me siento cómodo o cómoda para decir qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que necesito, por lo general esa persona no es la indicada para mí. ¿Bien? También hay un trabajo personal ahí que hacer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más puede estar interfiriendo la conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, nos habla de deuda kármica. Esto tiene que ver principalmente con ciertos aspectos kármicos que la pareja nos está resaltando muchas veces en nosotros mismos. Nos gatilla algo, ¿no? Alguna emoción negativa, por ejemplo, algunos miedos, inseguridades. Entonces ese karma que quizá llevamos trabajando durante un tiempo, el karma tiene que ver principalmente con un aprendizaje que quizá me he resistido a hacer durante un tiempo, pero ya es importante tomarlo, ¿no? Y siento que tiene que ver mucho, Tauro, con las conversaciones que tenemos, con la libertad de expresión, ¿no? Poder sentir que puedo estar en un ambiente donde puedo expresar porque lo que yo necesito también importa, ¿no? 50 y 50. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos reconocer con respecto a la persona especial de Tauro. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta persona especial? Ok. Como les indico, también es importante ver si es que esta conexión nos está sirviendo para nuestro crecimiento personal, porque siento que esta lectura, a pesar de que puede haber mucho potencial, es posible que esto no vaya de la forma en que nosotros tenemos presupuestado, ¿vale? Que quizá decidan moverse para adelante, o sea, para afuera de la conexión, ¿ok? Con el 2 de espadas nos habla de cierto bloqueo y de cierto desbalance en lo que tiene que ver con la reciprocidad de la conexión. Si ven, vemos que los sentimientos están acá porque hay muchas cartas de copas. Hay algo que tiende a la desconexión. Es como si estos bloqueos fueran mucho más importantes que, o toman más predominancia, ¿no? Más que sean importantes, toman una predominancia en los que son esos impedimentos, ¿ok? Vamos a mirar un poco más el resultado de esta lectura. Me gustaría entender por qué esto tiende a la desconexión. Es como si esas inseguridades, ¿no? Ese tema de la confianza, si es que no se trabaja realmente, si es que no están las conversaciones apropiadas, puede tender más a la desconexión que lo que tiende a la conexión, ¿ok? Tenemos un rey de bastos al reverso, un 4 de copas al reverso y un 9 de pentáculos al reverso. Por favor, no se me asusten con las cartas al reverso. Me han llegado muchos comentarios últimamente que no les gusta verlas. Estas cartas, cuando están al reverso, nos hablan de un potencial que está retenido. O también muchas veces el significado es positivo, así que no se me asusten. Nos otorgan el doble de significado a las cartas del tarot. Y no voy a dejar de utilizarlas de esta manera, así que veamos un poco más qué nos quieren decir, porque nos quieren transmitir un mensaje importante que tiene que ver con respecto a esta conexión, ¿ok? Rey de bastos al reverso nos está hablando de que quizás estas inseguridades o falta de confianza puede sentir que esta persona está coqueteándole a otras personas y no se da este nivel de desconfianza, ¿no? Pero con el 4 de copas al reverso nos habla de alguna cierta apertura
de cómo salir de este aislamiento, ¿no?, que pueden estar teniendo en este momento y poder conversar, hablar acerca de lo que está sucediendo, porque siento que les está desempoderando bastante a ustedes, ¿no? Es como si hubieran perdido el enfoque de lo que es la conexión y están redistribuyendo su energía hacia otra parte. Entonces me gustaría mirar una carta más con respecto a esta conexión, porque les provoca bastante angustia, ¿no?, a ambos. Y siento que sí, al final de esta lectura pueden haber quiebres, pero después de este quiebre hay una posible unión, ¿no? Tenemos un caballero de copas viniendo hacia nosotros. Es como si quizás fuera necesaria una especie de desconexión, que puede ser la que están teniendo ahora, para volver a conectar de mejor manera y que ambos puedan como regular sus asuntos personales para volver de mejor manera a estar juntos. Porque este caballero de copas, yo sí siento que por más que la lectura nos hable de desconexión, que no es necesario que esto esté acabado, ¿vale? Especialmente con esta rueda de la fortuna, quizá vamos a tener cierta desesperanza en algún momento, pero da para bien, ¿no? Esa rueda de la fortuna nos dice tranquilo, tranquila, está todo bien, va a estar todo bien. Si es importante hablar de lo que necesito hablar, cuando hay que hablarlo, ¿no? Pero también puede ser necesaria alguna especie de quiebre o de separación para como que esta persona también se dé un poco de cuenta de lo que está perdiendo y de las actitudes que hay que transformar para que esta conexión funcione de mejor manera. ¿Ok? Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Mira, ya tenemos bastantes mensajes aquí. Dice, ya estaremos juntos nuevamente. Mi vida no está tan bien como lo aparenta. Y repito nuestras conversaciones constantemente. Esta persona tiene la confianza de que ustedes van a volver a estar juntos en el momento indicado, ¿no? Esta persona tiene que trabajar bastante en sí misma, también en cómo hablan, cómo se expresa esta persona con el caballero de espadas y las discusiones que han estado teniendo, y que esto se pueda solucionar de una mejor manera. Pero esta persona viene con la seguridad de que si están en separación van a volver a estar juntos. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Bien. Te dice, tus sueños necesitan un plan práctico. Para muchos de ustedes esta carta siento que me está hablando un poco de términos de carreras o de estudios o de cosas que tienes que hacer para para como el cumplimiento de tus metas, ¿no? Es como un paréntesis en esta lectura y nos dicen, Tauro, tus sueños necesitan un plan práctico y esto te da un gran punto de partida para lograr lo que quieres lograr en tu vida, ¿ok? Con respecto a esta conexión te dicen, medita y contempla y date cuenta, ¿no?, que tú eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena. Y también viene un nuevo comienzo. Esta carta me inspira a que, insisto, que se puede estar terminando algo acá, pero si hay un nuevo comienzo, bien, hay cambios, hay transformaciones que pueden ser positivas, ¿ok? Vamos a mirar si es que esta conexión está recomendada por los guías espirituales. ¿Qué opinan los guías espirituales con respecto a esta conexión? ¿Ok? Si es que realmente es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué recomiendan con respecto a esta conexión. Ok, nos dicen, gana más información, hay éxito y comunícate claramente. Nos han dicho durante esta lectura que la comunicación es importante. Decir lo que pienso me habla mucho del chakra de la garganta. Puede haber algún bloqueo ahí para ti, Tauro, así que busca algunas meditaciones para poder sanarlo. ¿Ok? El éxito de esta conexión va a estar en la comunicación clara, pero no solamente el comunicarte tú, sino que poder escuchar a esta persona también y ganar un poquitito más de información y de entendimiento acerca de sus sentimientos y de lo que está pasando profundamente en su interior. Y esto es lo que les puede dar el éxito en la conexión, a pesar de que hoy se vea un poco difícil, ¿vale?
Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, tenemos el Rey de Bastos al reverso, Caballero de Bastos al reverso, 9 de Pentáculos. Ok, interesantísimo. Interesantísimo, Tauro. Porque sí nos habla de cierta inestabilidad en el mundo de tu persona especial, ¿no? Como que le cuesta el compromiso. Es como si... Es como si este 9 de Pentáculos nos estuviera diciendo esta persona especial que es como si necesitara encontrar cierta estabilidad en sí mismo, primero antes que estar con otra persona, ¿no? Va a ser muy importante eso. Pero también tengo la gran sensación de que cuando tú no estás con él o con ella, esta persona te extraña mucho y bueno, siempre hay ciertos miedos cuando salen estas lecturas, ¿no? Tenemos este Rey de Bastos, ahora este Rey de Bastos está al reverso, igual que anteriormente. Es como si esta persona estuviera desconectada de su deseo real y necesita soltar esos bloqueos emocionales. Siento que hay algo que tiene que ver mucho con los tiempos divinos también, porque es como si las cosas no le estuvieran saliendo de la forma en que tu persona desea o quiere. Y eso le hace darse cuenta de algo, pasar por este momento torre, la pérdida, le hace darse cuenta también de las cosas que no hace, cómo no está actuando para trabajar en esto, que es su real deseo, pero está desconectado de eso. Es como si hubiera cierta confusión, es como si su mente le dijera algo y su corazón le dice otra cosa. Es como si su mente le dijera, quiero estar solo o necesito estar soltero, no me puedo comprometer, pero su corazón le dice otra cosa, ¿no? Porque ese amor está en potencial. Y es ahí cuando toma conciencia, ¿no? Que viene con una oferta de estabilidad, quiere tener una nueva oportunidad contigo, ¿no? Por eso viene este caballero de copas y encima el as de pentáculos. Bien, entonces lo que se está gestando principalmente es eso, que tu persona pueda darse cuenta, bien, y ahí puedan tener esta conversación de la que estamos hablando, que es importante que te puedas expresar tú emocionalmente, bien, cuáles son tus necesidades y poder escuchar al otro también con sus propios miedos e inseguridades, ¿ok? Y entenderse de una forma más proactiva. Vamos a mirar algunos consejos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Tauro hoy? Bien. Lindo, Tauro. Las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. Y siento que esto tiene que ver mucho con esta carta de la Rueda de la Fortuna que nos han anunciado anteriormente. Si estás esperando, ¿no? Te dice, concéntrate en otra cosa, trabaja en ti, trabaja en tu carrera, desarróllate en ese ámbito o en otros ámbitos que requieren tu atención también. Y la Rueda de la Fortuna siento que va a estar haciendo su magia. ¿Bien? Y cuando menos lo esperamos, esta persona va a estar haciendo una oferta de estabilidad, una oferta de amor. Si es que tú aún así lo deseas, ¿no? Esto siempre va a depender de cuánto tú quieras esto para ti o de cuánto tú consideres que es viable para ti y que te haga sentido a nivel profundo, espiritual, estar con esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos el tigre, ok. El tigre, el delfín. Yo siento mucha energía de almas gemelas aquí. Tenemos este 6 de copas, el 2 de copas. Ahora tenemos los delfines que también me hablan de una conexión espiritual. También las guitarras, ustedes se conectan a través de la música y eso les ayuda a recordarse uno al otro, ¿no? Y también tenemos el dije del tigre. Siento que el dije del tigre tiene que ver con defender y cuidar tu espacio también. Ese valor, ese amor propio que tiene que ver con cuidarte tú. A ti mismo, a ti misma, por sobre todas las cosas. ¿Ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Tauro. Espero haberte ayudado con esta lectura.
Nos vamos a ver pronto con nuevos videos también, así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake.